Muchas gracias, profesora. Bueno, sí, efectivamente hace ya bastante tiempo que estaba por venir al Rebus. Como le decía a sus compañeros del grupo anterior, yo no conocía esta sede, yo soy del viejo Rebus de Suba, más chiquito, un poco más austero. Veo que tiene unos edificios y unos salones maravillosos. Ustedes tienen mucha suerte. Para mí fue muy importante mi formación en este colegio, entre otras cosas porque era uno de los pocos, tal vez el único colegio en esos años que le daba una importancia tan grande a la cultura, al pensamiento, a formas de vida que no eran las convencionales, ¿no? Se le daba importancia a la agricultura, a la carpintería, es decir, se nos mostraba que la vida era también todas esas otras cosas y que había delante de nosotros un universo que no era solamente formarse en una universidad para ser un profesional y salir de ganarse la vida, sino que también había todo ese otro mundo de cosas manuales que nos acercaban a la tierra, que nos acercaban a los objetos, a la naturaleza de una manera también muy importante y muy profunda. Tuvimos también excelentes profesores, seguramente como ustedes, en todas las áreas, sobre todo culturales, aunque en todas las áreas también. Yo, pues, por supuesto, como elegí el camino de la literatura, pues tengo tendencia a recordar con más afecto quienes fueron mis maestros en literatura y en artes en general en el colegio, pero también recuerdo con especial cariño profesores de química, de física, incluso de matemáticas, que pues, el colegio Rebus siempre fue especial en las matemáticas. Ustedes saben que hay muchas personas muy importantes en el mundo de la cultura son egresados del Rebus. El escritor Mario Mendoza, la socióloga y grandísima ambientalista Brigitte Baptiste, ¿verdad? Era de mi generación, el grandísimo poeta Ramón Cote, que es, en mi opinión, uno de los mejores poetas que hay en este momento. Y también personas del mundo del periodismo, las comunicaciones, como por ejemplo Roberto Pombo, que fue director de Tiempo hasta hace muy poco, o la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Roda, hija del maestro del gran pintor de Roda. En fin, el colegio siempre fue para mí un motivo de orgullo de las personas, los egresados en todas las áreas, no solamente en las áreas en las cuales, pues, por el desarrollo del área profesional la gente se volvía conocida, sino también pues, en todas las demás, en las medicinas, ciencias, prácticamente en todas las áreas las personas del Rebus siempre fueron notables. Y sobre todo para mí lo más importante es que hasta donde va corrido el tiempo, desde que yo tengo memoria, no recuerdo que haya habido un solo caso de algún refugiado que haya sido detenido por corrupto o en la parapolítica o en todas esas cosas tan negativas de la sociedad. O sea que la formación de este colegio es una formación sobre todo de valores, es una formación, sí, muy impregnada del mundo cultural y artístico, pero sobre todo también del mundo de los valores, de ser personas buenas entre sí y para la sociedad. Y eso me parece a mí que ha sido el signo permanente, la huella imborrable de este colegio en la sociedad colombiana. Y eso tiene, por supuesto, mucho que ver con el grandísimo mito para todos nosotros, para mí que lo conocí tanto, que fue el director y fundador Roland Chagnon, el mono, como le decimos, a quien quiero recordar acá muy especialmente y con mucho cariño. Bueno, ustedes leyeron Será larga la noche, que es una de las primeras novelas que yo escribí en Colombia, porque yo me fui de Colombia a los 19 años, todavía no había escrito nada, y viví durante 30 años en diferentes países de Europa, y viví también en la India. Y cuando regresé, hace más o menos 6 o 7 años, empecé a
a conocer el país de un modo diferente, a ver las cosas que pasaban en este país en ese momento. La vida está presente, la vida del momento está presente. Si ustedes miran el siglo XIX, las novelas del siglo XIX, las novelas de Balzac, las novelas de Dickens, las novelas de Pérez Galdós en España, que retratan la vida, Balzac de París y de ciertas regiones de Francia, Dickens de Londres y de ciertas regiones de Inglaterra, y Pérez Galdós de España, de Madrid. Ustedes ven en esas novelas y pueden ver a la gente hablando. Es como si la vida de esos, hace ya casi 150 años o más, la vida de esos días se reprodujera ante ustedes. Cuando se abre, cada vez que alguien abre un libro de Balzac, hoy, es como si la vida del país de 1830, casi 200 años, volviera a la vida, volviera a revivir en la lectura. Lo mismo pasa con las obras de Tolstoy y Dostoyevsky con Rusia, es decir, la vida de esos la podemos encontrar, conocer, saber cuáles son los problemas. Leyendo a Balzac podemos saber cosas tan curiosas como, por ejemplo, cuánto costaba poner una demanda de divorcio en el país de 1830. Y oímos, muy importante, oímos hablar a la gente, porque los diálogos en las novelas nos permiten escuchar cómo se hablaba en esos años, que es algo que no está en ninguna otra forma de escritura. Pues por supuesto me refiero a la literatura, las novelas, el teatro, etc. Eso, escuchar el habla, no está en ninguna otra forma escrita. Ustedes pueden leer un texto jurídico de 1850 y no van a ver a la sociedad, van a ver las preocupaciones jurídicas de esa sociedad. Si ustedes leen textos históricos o textos científicos, verán las preocupaciones históricas y científicas, pero no van a ver la vida en las calles. Ustedes leen una novela de Balzac, los personajes salen al bar, hablan, se oyen las conversaciones, es como si lo estuvieran viendo. Es decir, en la novela, en la literatura, es el único espacio donde la vida se recrea de una manera casi, yo diría, intacta. Entonces, los libros que estamos escribiendo hoy, algunos autores colombianos que tienen que ver con la realidad colombiana, pues si sobreviven, por supuesto, porque también pues, puede ser que sean olvidados, pero los libros que sobrevivan mostrarán cómo era la vida aquí, en este país, en esta ciudad, en estas ciudades. Fíjense ustedes que en la generación mía hay autores de todas las regiones que están haciendo trabajos literarios, pues por supuesto muy diferentes, pero que tienen como un patrón similar, que es intentar reproducir algunos de los momentos y de los conflictos de la vida en cada una de las regiones. Ustedes pueden ver los conflictos y los problemas de una ciudad como Medellín en las obras, o de Antioquia, en las obras de autores como Jorge Franco o como Héctor Abad Faciolince. Ustedes pueden ver un poco lo que pasa en Bogotá con las obras, por supuesto, de Mario Mendoza, por supuesto también El Valle y Cali, en las obras de Pilar Quintana, que es una grandísima escritora a quien les recomiendo muchísimo. Es decir, en la costa atlántica también hay una grandísima escritora que se llama Margarita García Roballo, que es de Cartagena, y entonces ella en sus libros, que son absolutamente maravillosos, habla de Cartagena y uno ve Cartagena, la Cartagena de los años 90, contado por una muchacha de 12 años. Claro, ella hoy es una mujer, pero escribe desde la época con los ojos de su infancia. Entonces uno ve la ciudad de una manera diferente. Lo mismo que uno ve a Bogotá de un modo distinto leyendo Satanás o los libros de Mario, y por supuesto en el caso de Antioquia. Es decir, tenemos una especie como de conjunto literario que nos permite realmente imaginar que en el futuro, la época en la que estamos viviendo, la época en la que hemos vivido muchos de estos escritores, va a tener una representación literaria y va a poder ser comprensible más adelante. Ustedes dirán, pero la literatura se escribe para eso. Y ese es uno de los temas más interesantes.
Porque a pesar de que les estoy diciendo que esa es una función social muy importante de la literatura, al fin y al cabo, la literatura, la gran literatura, es aquella que no tiene un objetivo, es aquella que no busca algo particular. Sencillamente se construye y después, una vez que el libro está terminado, entonces sí logra un objetivo que no tiene al principio. El objetivo que no tiene, que surge después en el momento de la lectura, es para mí la demostración más poderosa de la mejor literatura. Porque los libros que se escriben, las novelas que se escriben para promocionar tal tipo de pensamiento, o para hablar sobre tal tipo de cosas, o para denunciar con un espíritu exclusivo de denuncia, generalmente se vuelven novelas muy elementales, se vuelven novelas muy previsibles, y a veces se transforman en pasquines. Pero en cambio, las novelas, cuando un escritor escribe una novela impulsado por sus propias obsesiones, por motivos muy íntimos y muy personales, y escribe porque necesita escribir una novela en la que sí están los problemas de una sociedad, están los problemas de una ciudad, pero también están los problemas individuales que a ese escritor lo perturban, y está también el placer y la belleza de otras cosas que lo emocionan, porque no solamente la literatura se hace con las cosas tristes, es como la vida la vivimos entre los placeres y las alegrías, pero también entre las cosas tristes. Para que exista la tristeza debemos también conocer pues, la infelicidad. No podemos ser felices todo el tiempo, nadie, yo creo que nos moriríamos. O sea, ser feliz ininterrumpidamente 24 horas al día, o nos convertimos en unos tontos o nos morimos. La vida es una mezcla, es un sub y baja entre esas felicidades, infelicidades, entre esos anhelos que son cada vez, que son por supuesto siempre mucho mayores de lo que la realidad nos da. Yo creo que a ustedes seguramente les pasa lo mismo que a la normalidad, pero ese 80% de cosas que uno quería que pasaran y nunca pasaron, también es una gran motivación desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista literario. Porque uno no es, y esto también está dicho hermosamente en un libro de Vargas Llosa, uno no solamente es lo que hizo, sino también lo que quería hacer y nunca pudo. Eso también nos define de una manera muy poderosa. Lo que pasa es que muchas veces esa es una vida secreta. Nosotros secretamente queríamos que una persona nos mirara, nos observara, tal vez nos quisiera, y nunca nos miró, nunca nos señaló y por supuesto nunca nos quiso, ¿no? Así es la vida de todos nosotros debemos tener, todos ustedes deben tener experiencias parecidas. Yo quisiera que me eligieran cuando yo estaba en el Refus, que jugaba fútbol y era pues, absolutamente una torta, entonces me ponían de portero, sí. Yo no sé por qué consideraban que el portero era como algo secundario. Pero yo quería ser atacante, estar en el centro del campo, y a mí nunca me elegían. Es decir, uno vive constantemente ese debate entre lo que uno quiere y lo que la realidad le da, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en la literatura son muy ricas, dan una gran fuerza. Y eso, por ejemplo, es algo que en mi novela Colombian Psycho también está muy presente, esa vida interior de los personajes, esas contradicciones. La misma protagonista, Julieta, es una mujer que tiene unas contradicciones tremendas, un sentimiento de culpa muy grande con sus hijos, lo que la lleva a tener, por ejemplo, problemas con el alcohol, se le va un poco la mano, a veces es irascible, es una persona pero al mismo tiempo es una persona obsesiva de su trabajo, detesta a muerte y odia a su exmarido, como es lógico, ¿verdad? Entonces es una persona que tiene una vida interior muy fuerte, muy poderosa. Y por eso a mí como autor es un personaje que me gusta mucho, que quiero mucho. Hay un personaje, ustedes pues lo habrán notado,
que lleva el nombre del autor. Es un escritor que se llama Santiago Gamboa, que fue para mí una experiencia muy especial, porque yo quería que en la novela hubiera un escritor que unificara un poco y que diera como la clave de qué es lo que está pasando en realidad, y que esa clave proviniera de uno de sus libros. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue inventarme un escritor, un escritor totalmente ficticio. Pero después pensé que la novela era una novela muy realista y que por lo tanto la presencia de un escritor ficticio le iba a dar como un tono un poco extraño y que el lector iba como a extrañarse y tal vez a no creer. Y el peor delito que puede cometer una novela es no ser creíble. Entonces luego dije, no, voy a usar un escritor que ya exista. Entonces empecé a pasar revista. Obviamente en el primero en que pensé fue mi amigo Mario Mendoza, pero después pensé que como ese personaje iba a tener que vivir una serie de cosas un poco incómodas, pues que no me parecía como correcto poner a Mario en esas aventuras. Entonces al final decidí ponerme yo a mí mismo. Y fue muy interesante porque convertirme a mí mismo en personaje me permitió como mirarme un poco a mí desde afuera, desde encima, desde arriba. Yo siempre digo que la mirada de los demás es el gran misterio. ¿Cómo nos ven? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué dirá de mí mi vecino que me ve salir por la mañana? O que me ve por la ventana mientras yo estoy de pronto sentado en el estudio y él verá mi cabeza moverse así, pero dirá, ¿y este tipo que hace tanto tiempo ahí? ¿Por qué se queda quieto? A lo mejor no sabe que estoy escribiendo. Es decir, la mirada de los demás es un punto de vista muy rico en la literatura. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo se verían? Y no solo la otra mirada, sino la mirada que ve lo que nosotros no vemos. Hay una frase de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que dice: y me preguntaba cómo se vería la luz de una vela cuando está apagada. Es decir, encontrar puntos de vista nuevos, que miren las cosas con otros ojos, que me miren a mí desde otros puntos. La ventana indiscreta, hay una película de Hitchcock, donde hay un hombre que ve desde una ventana y descubre, porque pone en relación cosas, porque desde ese lugar ve cosas que quienes las están viviendo solo ven su pedacito, pero él ve la totalidad. Y eso es un poco una especie de metáfora de lo que es el escritor, el novelista. Es el que ve un poco todo lo que pasa y lo pone en orden, le da un orden. Recuerden que contar es poner orden. Por eso en matemáticas también, ¿no? Cuando uno cuenta, uno dice 1, 2, 3, 4, o sea, está ordenando, porque el 4 va después del 3 y antes del 5. O sea, es cada cosa en su lugar. Y contar una historia es también hacer así, es también hacer 1, 2, 3, 4, 5. Primero cuento esto, para que se entienda esto, para que después esto tenga su lugar, y para que sea claro aquello, y para terminar acá. Esa mirada desde afuera es muy poderosa, muy rica, literariamente. Y para mí fue, al principio, con gran curiosidad, con un poco de temor, fue muy estimulante usar un personaje que se llamara Santiago Gamboa y que fuera escritor. Y entonces empecé a tratar de ponerle rasgos pues de mi propia vida, pero luego temerosamente empecé como a inventarle algunas cosas para poder organizarlo mejor al interior. Claro, yo con mucha timidez empecé a escribir y en las primeras 3 páginas lo hice con mucho nerviosismo, pero ya cuando había escrito 30 o 40 páginas en donde aparecía ese personaje, ya yo mismo también me empecé a acostumbrar a la presencia de ese personaje. Y entonces empecé a tener más confianza y entonces empecé a relacionarlo de una manera más directa con los demás personajes, que es una de las cosas que también yo quería. Yo quería crear un personaje que de alguna manera representara al autor, pero allá dentro del universo de la novela, ¿no? Como el director de teatro que se mete a la obra, o como el director de cine que se mete a la película.
yo dije, bueno, yo voy a ser el escritor que se mete a la novela. No, tampoco me estoy inventando nada, eso hay muchas novelas que hacen esto. Es también una forma, es un recurso narrativo, ¿verdad? Que me permite además darle a la novela, que es una novela negra que habla sobre Colombia, la sociedad colombiana, los problemas que tiene, me permite darle un aspecto más literario, que no se quede solamente en un argumento, en un misterio, en una investigación, sino que tenga también otros motivos que permitan hacer también una reflexión estética, literaria, sobre el propio hecho de escribir, de estar vivos, nuestra relación con los demás. La literatura, en mi opinión, es el espacio también para hacerse esas preguntas, para pensar ese tipo de contenidos, ¿no? ¿Qué significa esa vieja pregunta? La pregunta más antigua que se ha hecho el ser humano es ¿cuál es el significado de esto? ¿Por qué estoy viviendo hoy y no dentro de 100 años o hace 400? ¿Cuál es el significado de la vida? Esa es la pregunta más antigua que hay, unida a otra que es el misterio más antiguo, que es ¿y qué pasa después de la muerte? La literatura, tarde o temprano, siempre pasa por ahí. Cuando veo que la profesora da 2 pasos, entiendo que ya el tiempo para las preguntas. A mí me tienen que parar, porque si no yo puedo quedarme aquí hablando hasta las 2 de la tarde. Así que ustedes en los libros, así hablen de los temas que sea, van a encontrar siempre, en los buenos libros, van a encontrar reflexiones sobre las preguntas importantes de la vida. Y ahora quiero escuchar las que son importantes para mí en este momento, que son las preguntas de ustedes. Por favor. Y aprovecho para servirme un café, con su permiso. Bueno, primero que todo, buenos días. Y pues yo tenía 2 preguntas. La primera es con referente a un diálogo que hace precisamente usted dentro de la novela Julieta, que le pregunta básicamente, o ya la reflexión de decir, bueno, ¿en qué momento empieza la ficción y termina la realidad? Si yo escribo de esta conversación o de este espacio, pues es real, pero si cambio los nombres, si empiezo a cambiar ciertos elementos, ¿hasta qué punto ese texto que era real se convierte en ficción? Y mi otra pregunta es referente a, pues, ¿qué consejo usted daría a alguien que quisiera futuramente en algún punto ser escritor? ¿Sí? Hacer novelas o tal vez mostrar de la misma manera una radiografía de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. No te vayas, porque lo que le quiero pedir a todos cuando me hagan alguna pregunta es que me digan cómo se llaman. ¿Tú cómo te llamas? Santiago Cañas. Muy bien, tocayo. Pues, bueno, con respecto a la primera pregunta, es muy interesante esa conversación, porque claro, ellos están hablando de ficción y realidad, pero son personajes de ficción. Entonces, es como si cuando personajes de ficción hablaran de ficción, se volviera real, como esa idea matemática de que menos por menos da más, ¿no? Entonces, si en la ficción se habla de ficción, entonces tiene que ser real, ¿no? Un poco como esa aporía, que son las preguntas que no tienen respuesta. Ustedes deben haberlas estudiado en filosofía, esas de que si uno se encuentra en un puente, en la mitad de un puente que comunica 2 caminos, uno que viene de la ciudad donde todos dicen mentiras y la otra ciudad es donde todos dicen solo la verdad, y si uno se encuentra una persona en la mitad del puente, para preguntarle, para saber de cuál de las 2 ciudades viene, ¿qué pregunta debe hacerle? ¿No? Porque si le dice, tú vienes de la ciudad de los mentirosos, y él te dice sí, entonces si es de la ciudad de los mentirosos y dice sí, quiere decir que es mentira. Y para que sea mentira, entonces tendría que ser de la otra ciudad, ¿no? Pero entonces, si es verdad,
O sea, piénsenlo y verá que eso es para quedarse horas. O por ejemplo, ese mago que adivina el futuro y entonces le secuestran a la hija. Y los que la secuestran le envían una nota que dice: se la devolvemos solo si usted adivina si se la vamos a devolver o no. Entonces, esos son aporías, eso es de filosofía, son preguntas que tienen pues, lógica del lenguaje que no tiene solución. Aquí hay una cosa parecida, es decir, dos personajes de ficción hablando sobre ficción y de algún modo pues debatiendo qué es realidad y qué es ficción al interior de una ficción. Entonces pareciera como si estuviéramos intentando preguntarle en la mitad del puente a un personaje: ¿tú de cuál de las dos ciudades vienes? Y entonces, ¿será real lo que nos está diciendo ese personaje, que es de ficción? ¿O será una ficción esa pretendida realidad que nos quiere presentar? Es muy interesante ese tema y es un juego, finalmente, es un juego muy literario. Este es el tipo de cosas que yo quería que la presencia de un escritor le diera al libro, es decir, este tipo de situaciones. Y un consejo para los jóvenes escritores: bueno, yo siempre doy el mismo consejo, que creo que es un consejo muy, muy importante, que yo no recibí, y es: un joven escritor debe saber que sus fuerzas no son muchas, porque está empezando. Entonces, los proyectos que imagina deben ser proyectos sencillos, deben ser proyectos pequeños, que sus fuerzas le puedan permitir hacer. Si lo comparamos con un arquitecto, es como si mi primer trabajo fuera una gigantesca catedral. No, la catedral no la vas a poder hacer, te vas a quedar por la mitad. Haz mejor una pequeña iglesia de pueblo, esa sí la vas a poder hacer y te va a quedar maravillosa, te va a quedar bellísima, perfecta. Entonces, mi consejo es hacer proyectos sencillos, con pocos personajes, con un par de ideas relativamente claras, y lo vas a poder hacer. Pero sobre todo, termínalo. El consejo más importante: hay que terminar lo que uno comienza, porque los proyectos inacabados, guardados en un cajón, se van volviendo como un peso. Eso es como un nadador que tiene que salir con un peso amarrado a un brazo, después al otro, después un peso en las piernas. Al final termina por hundirse, porque no soporta el peso de todo lo que ha dejado sin terminar. Esa es la sensación que yo tengo. Pero es muy importante también saber algo. Tú decías novela, cuento. Lo más importante es ser un buen lector, porque lo que sí son, cada escritor es diferente, todos son totalmente diferentes, pero lo que sí son todos es grandes lectores. Lo único que nos enseña a escribir es leer, porque en la lectura, tú me preguntabas, pero si la novela, pero si la poesía, la lectura es la que lo guía a uno hacia qué tipo de escritor va a ser, porque uno, cuando escribe, en realidad uno escribe el libro que quisiera leer. Pedro Páramo, Juan Rulfo. Rulfo decía, claro, es una frase ingeniosa y a veces las frases ingeniosas no son explicación de toda la realidad, pero a Rulfo una vez, cuando le preguntaban por Pedro Páramo, por qué había escrito Pedro Páramo, él decía de una manera muy sencilla pero muy profunda: porque me faltaba en mi biblioteca. El escritor es el que siente que en su biblioteca hay un hueco para un libro que no existe, porque es el libro que él tiene que escribir. Entonces, cuando ustedes sientan que hay un libro que les falta, que quieren que exista y que no está en ningún lado, es porque lo tienen por dentro y porque lo tienen que escribir. Escribir es anhelar que algo exista, y ese libro que ustedes van a escribir será la suma de muchísimas cosas, de los libros que les gusta leer, porque obviamente si como lector yo prefiero las novelas, evidentemente que cuando sea escritor voy a irme hacia la novela. Si como lector prefiero la poesía, voy a intentar la poesía. Y así con los otros géneros. El teatro, hay gente que escribe teatro también, aunque es minoritario. El cuento.
El cuento que es un género propio, o sea, el cuento no es la minoría de edad de la novela, el cuento es un género propio y los libros de cuentos son libros muy importantes y especiales, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo, terminar lo que se proyecta, proyectar iglesias pequeñas de pueblo y leer mucho, obsesivamente, todos los días, tener siempre libros alrededor, tener una biblioteca al lado de tu cama. Esa biblioteca es tu segunda tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. En esa biblioteca está tu cara más profunda, probablemente tu verdadera cara. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, Santiago. Muchas gracias por venir al colegio. Mi nombre es Nicolás. Mi pregunta era más bien algo del contexto de la historia y pues de su opinión. Usted nos muestra esa radiografía de Colombia, y no solo de Colombia, de toda Latinoamérica, donde la corrupción y la maldad pues permean a todos los aspectos de la sociedad, ¿sí? Entonces pues le quería preguntar a usted si usted cree que existe un alguien o un algo que logre limpiar esa corrupción que está manchando todas las partes íntimas de la cultura, o si esos son unos ideales utópicos a los cuales nunca vamos a llegar. Sería eso. Gracias, Nicolás. Mira, yo creo que la corrupción es algo inherente a la construcción de colectivos humanos, no solamente en América Latina y en Colombia. Desde la Grecia clásica había gente corrupta, gente que vendía sus ideas, gente que se comportaba de manera incorrecta y que se saltaba las reglas, ¿no? Inclusive yo no soy creyente, pero tengo mucho respeto por una de las mejores historias que se ha escrito, que es la Biblia. Y ahí hay uno de los primeros corruptos. Lo que pasa es que como es un texto religioso, entonces se vuelve como una especie de gigantesco traidor, que es Judas Iscariote. Pero en el fondo Judas Iscariote hizo lo que hace acá el 40% del Congreso de la República, que es recibir plata para denunciar, para hacer cosas que no les correspondería hacer, ¿no es cierto? Entonces, la corrupción es un fenómeno que tiene que ver con la propia democracia. Fíjate que uno de los grandes teóricos de la democracia, ¿cómo se llama este francés? Ahora me viene el nombre. Dice que el principal enemigo de la democracia está dentro de la democracia, no por fuera. El principal enemigo de la democracia no es la dictadura, que está fuera de la democracia, sino es la corrupción, que está al interior de la democracia. ¿Qué es en sí misma la corrupción? Pues es el anhelo de algunas personas de conseguir un objetivo, muchas veces económico o de poder, que son las dos cosas, pero a veces también el poder sirve para obtener beneficios y prebendas económicas, y entonces convertirse y separarse del resto de los seres humanos. Por eso en los países más bien pobres la corrupción es mayor, porque son países en donde al no haber oportunidades para todos, la única salvación parece que es la salvación individual, ¿no? No digo con esto que en Europa no haya corrupción, también hay corrupción en Europa, pero no tan grande como acá. En Europa, les voy a poner un ejemplo que a mí me impresionó mucho. Un senador de la Unión Europea por Alemania, o sea, un senador alemán al interior de la Unión Europea en el Congreso de Estrasburgo, fue denunciado por haber utilizado las millas que había ganado con los viajes en avión hechos como senador. Eso le generaba millas. Entonces él usó esas millas para ir a una cosa privada, a unas vacaciones. Y por eso lo denunciaron y él inmediatamente renunció a su cargo. O sea, a nosotros nos daría risa, pues eso aquí en Colombia, o sea, por favor, aquí los casos de corrupción son infinitamente
peores y muchísimo más. Sin embargo, ese tipo de casos de corrupción se ven allá también. También hay gente que... Pero en las sociedades más igualitarias, en donde las oportunidades son las mismas para todos al principio, que es de lo que se trata, que todo el mundo tenga el mínimo y después que cada cual llegue hasta donde pueda, pero que al principio todo el mundo tenga la misma educación o más o menos de la misma calidad, tenga una protección de salud más o menos correcta y tenga protección social también, y ya después que cada cual llegue hasta donde pueda. Entonces, en esas sociedades, por ejemplo, no hay tanto la obsesión por ser rico. A mí una de las cosas, yo volví a Colombia después de 30 años en Europa, una de las cosas que más me llamó la atención de Colombia siempre era la gran obsesión de tantísima gente por ser ricos. Y yo decía, ¿pero por qué querrán ser ricos? O sea, ¿por qué no pueden vivir normalmente como tanta gente de clase media que vive bien, que hace cosas, que vive su vida alegremente, felizmente? Dice, ¿por qué tanta gente quiere ser rica? ¿Por qué todos quieren ser millonarios? Porque en ese deseo también está la idea de que si yo llego a un puesto de poder, entonces me enriquezco y después, pues aquí con la justicia que hay, pues si me agarran 2 años y después listo, ¿no? Además 2 años en la casa. Entonces yo decía, ¿por qué? Y precisamente porque el nuestro es un país en donde la protección social es mínima, en donde prima la solución individual, ¿no? Como no hay un sistema que proteja a la sociedad entera, entonces es algo así como sálvese el que pueda, y sálvese quien pueda es el origen de la corrupción en muchos de estos países. Precisamente por eso los países más pobres son los países más corruptos. A mayor índice de pobreza, mayor índice de corrupción. Entonces, un país que se desarrolla dándole oportunidades a todos es un país que reduce la corrupción, pero llegar a acabar con ella yo creo que es prácticamente imposible. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Yo soy Sofía Primac y tengo 2 preguntas, 5. 2 preguntas, 3. Bueno, 5 está bien. 4.99. 4, 3 periódico. Ese. Bueno, la primera sería, ¿cuál es tu relación con Colombia? O sea, como persona y como escritor, ¿cómo ha logrado sobrellevar la idea de cómo vivir en Colombia y ser colombiano? Porque es un país muy duro para como aceptar. Y también, de paso, responder a la pregunta de ¿cuál cree que es el mayor problema de Colombia? O sea, es muy complejo, pero siempre habrá algo que es como lo que más influye a que haya más problemas. Y la última, la del 1, sería ¿qué le hizo realmente, qué le hizo escoger ser escritor? O sea, ¿cuándo fue que dijo como amo esta profesión, quiero ser escritor, pues escribir libros? Bueno, entonces vamos con la primera. Espera, porque me pongo a pensar en cómo te voy a responder la que me vas diciendo y ahora la primera se me refundió. Dime solo una palabra de la pregunta primera. Colombia. Ya. Pues es que fíjate, yo viví las cosas de un modo muy diferente. Porque yo a los 19 años, yo me gradué de este colegio muy jovencito. Yo tenía 17 años y entonces entré a la universidad y alcancé a hacer 5 semestres y a los 19 años me fui para España y viví 30 años en Europa. Entonces, en esos años, la relación con Colombia pues era la relación de un no residente. Yo venía, estaba mi familia acá, mis amigos. Tengo la sensación de no haber estado con ellos en los momentos más importantes, con mis amigos de infancia, por ejemplo. Todos se casaron, yo no estuve en sus matrimonios. A muchas de las esposas de mis amigos las conocí ya cuando se estaban divorciando, ¿no? Entonces, como que no estuve en esos momentos importantes de las vidas de mis amigos. Pero por otro lado, cuando yo vivía en Madrid, después en Francia, yo era
el colombiano, en todas partes. Entonces, el ser colombiano para mí era como una segunda identidad. Sí, el colombiano. Sí, ok. Entonces, claro, cuando yo venía acá, me pasaban cosas absurdas, porque yo venía de estar 2 semanas, y yo de pronto iba por la calle, al segundo día llegar, y pasaba un grupo de personas, y yo me volteaba y decía, colombianos, estos son colombianos. Y yo decía, pero claro, aquí son todos colombianos. Entonces, me di cuenta que aquí yo perdía esa identidad que yo tenía en Europa, la de ser el colombiano. Aquí yo no era el colombiano, aquí yo era Santiago. Entonces, Colombia tiene un problema, digamos, que es el resultado de su historia reciente, cuando uno es el colombiano fuera de Colombia. Y es que Colombia, desafortunadamente, en el mundo, es vista con estereotipos negativos. Digamos, de los 10 estereotipos, los 5 primeros son negativos. O sea, el narcotráfico, la violencia, en una época, pues el secuestro de Ingrid Betancourt, entonces, pues, secuestradores, narcotraficantes, asesinos. Y por allá en quinto lugar aparecía García Márquez. Y en sexto, el maestro Fernando Botero y Shakira y todo eso. Pero eso no es lo primero. Colombiano, yo me acuerdo que una vez, les voy a contar algo personal, no se lo cuenten a nadie. Una vez, cuando yo vivía en Madrid, no sé cómo, de una manera absolutamente misteriosa, una compañera que a mí me encantaba, pero que era novia de un peruano, de repente, por una cosa impresionantemente incomprensible para mí, decidió fijarse en mí y dejó al peruano. Y entonces ella me decía, pero ten cuidado, porque él me dijo, a pesar de que sea colombiano, si lo veo le pego. Como diciendo, un colombiano es una persona peligrosa, ¿no? O sea, si veo, a pesar de que sea colombiano, le pego. Yo decía, pero carajo, los colombianos no están. Es decir, hay estereotipos muy negativos, desafortunadamente. Yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que Colombia no ha hecho muchísimo por hacer más conocida su propia cultura. Porque fíjate que México hoy es muchísimo más violenta, tiene más narcotráfico, son los dueños del narcotráfico hoy. Sin embargo, el estereotipo de México no es el narcotráfico, sigue siendo cosas positivas, ¿no? La alegría, el tequila, los mariachis, las costas, los aztecas, o sea, ¿por qué? Porque México ha invertido mucho en que el mundo conozca su cultura. Entonces eso es una de las cosas de Colombia. Con respecto a cuándo decidí o entendí que yo quería ser escritor, pues fíjate que yo empecé a leer desde muy jovencito, pero es que además yo soy hijo de profesores de la Nacional, de la Universidad Nacional, que eran intelectuales. Entonces en mi casa había 5.000 libros y mis padres hablaban todo el tiempo de libros. Entonces yo, incluso antes de aprender a leer, yo recuerdo que tengo recuerdos muy antiguos en donde yo miraba los libros y no entendía, miraba lo único que no hace el escritor, que son las imágenes de la portada, pero era lo único que me trataba de decir algo, y yo no sabía qué había ahí, pero yo sabía que era importante, porque mis padres hablaban todo el día de lo que había en esos extraños paralelepípedos de papel. Entonces yo decía, tiene que ser importante porque ellos hablan todo el día de eso, y además cuando vienen amigos, pues más todavía hablaban de eso, y hablaban todo el tiempo. Entonces yo quería aprender a leer rápidamente para poder, y cuando entonces finalmente pude leer, me di cuenta de que ese era un mundo que me gustaba más que el mundo en el que yo vivía, y que ahí en los libros había un infinito maravilloso en donde yo quería vivir todos los días de mi vida, ni uno solo por fuera de ese mundo. Entonces, necesariamente, claro, pocos años después, con una lectura tan obsesiva como la que yo hacía, y empecé entonces lentamente yo también a escribir. Al principio imitando los libros que me gustaban, después inventándome capítulos de las novelas que me gustaban, con los personajes de las novelas, hasta que un día dije, ¿y qué tal si salto ya sin una red? Inventándome ya mis propias historias, ¿no?
y el 4 era una... ¿Cuál es el principal problema de Colombia? Yo creo que el principal problema de Colombia, del que se derivan todos los demás, es la desigualdad social. De la desigualdad social se deriva el narcotráfico. Mira, la única experiencia de movilidad social que ha tenido este país es el narcotráfico. Y de ahí se deriva, de la desigualdad. Un grupo muy pequeño de personas cambió completamente de clase social. Pero eso, en general, no, Colombia no ha tenido momentos políticos e históricos en donde grandes grupos progresen de manera articulada, sino son todo cosas individuales, ¿no? Ah, fulanito le fue bien, parece que fueran casi actos de magia, pero no, las sociedades no pueden progresar a punta de actos de magia. Tiene que haber un orden y tiene que haber un progreso para todos. Para mí, la desigualdad es lo más importante. Gracias. Listo, qué pena por cuestiones de tiempo y esto, vamos a seguir con la firma de libros. Muchas gracias por sus respuestas. Mis compañeros ya conocen la dinámica, por favor las primeras filas vamos pasando en el siguiente orden. 11A, 11B y luego 11C y vamos pasando a la salida. Gracias. Bueno, pero antes de que se vayan, yo quiero agradecerles a ustedes la atención. Lástima, me hubiera encantado contestar todas las preguntas porque son preguntas muy inteligentes. Por supuesto, no esperaba menos de los alumnos del Refus.